12:47 damos inicio a la sesión ordinaria del 6 de agosto del 2026, que llevará el acta número 1985 con la presencia de todos los señores concejales. Por secretaría damos lectura al siguiente orden del día. Orden del día de la sesión ordinaria del día 6 de agosto del 2026, acta número 1985. Punto número 1, aprobación del acta número 1984. Punto número 2, mención de decretos del Departamento Ejecutivo Municipal. Punto número 3, despachos de comisión. Ítem número 1, proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo autorizando suscribir un convenio para la reserva de lugar para 4 residentes en las residencias estudiantiles de Cáritas Diocesana de Villa María. Punto número 4, proyectos ingresados. Ítem número 1, proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo autorizando llamar a licitación pública para la ejecución de la limpieza al lago del Dr. Roinas, barrio Villa El Panal. Muy bien, vamos con la punto número 1, aprobación del acta 1984. Todos los concejales tuvimos acceso a la misma. Quienes estemos por la afirmativa, levantamos nuestra mano derecha. 9 votos afirmativos. Punto número 2, mención de decretos del Departamento Ejecutivo. Han ingresado los decretos del Departamento Ejecutivo Municipal desde el número 188 al número 191 inclusive. Muy bien, ¿no hay correspondencia? Perfecto. Vamos entonces al punto número 3, despacho de comisión. Ítem número 1, despacho de comisión del día 5 de agosto del 2026, proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo autorizando suscribir un convenio para la reserva de lugar para 4 residentes en las residencias estudiantiles de Cáritas Diocesana de Villa María. Se resuelve aprobar por unanimidad el criterio de los señores concejales. Concejal Cisneros. Gracias, señor presidente. El presente proyecto y convenio que vamos a autorizar para su firma tiene que ver con autorizar el espacio de 4 residentes dentro de lo que es Cáritas, que tiene lugares específicos para que los estudiantes puedan estudiar sus terciarios o bien carreras universitarias. Se va a hacer un estudio obviamente que económico y de rendimiento de las personas que van a ser propuestas por la municipalidad y posteriormente obviamente que va a quedar la determinación de lo que va a ser Cáritas para el ingreso, para con el reglamento interno del lugar. Pero bueno, es importante tener estos convenios para poder brindar la ayuda a aquellas personas que no puedan acceder y que tengan la voluntad de poder estudiar, ¿sí? Siempre es importante dar oportunidades y poder lograr que nuestros jóvenes puedan especializarse. Sabemos que tenemos un montón de carreras dentro de la ciudad, pero en muchas ocasiones hay otras que no se encuentran y esto siempre viene a sumar y a dar el beneficio y la posibilidad y achicar un poquito la injusticia que hoy en día se vive y que hay un montón de jóvenes que no tienen esa posibilidad. Siempre y cuando quiero recalcar que no se trata de una cuestión gratuita. Este convenio la municipalidad paga para tener esas 4 residencias con los lugares de 1.150.000 de manera mensual. Este convenio va a ser por un año. También quiero destacar que el año pasado era de 3 lugares y esta vez se amplió a 4, así que hemos logrado una vacante más para que un ciudadano más pueda acceder a sus estudios universitarios. Y no se trata de un regalo, sino que va a tener que tener determinado desempeño académico. Eso también es importante, tanto para las becas como para poder ocupar ese lugar dentro de la ciudad de Buenos Aires. Agradecer a Cáritas por darnos el espacio, de Villa María, perdón, lo ponemos a consideración. Gracias, concejal Cisneros. Concejal Serafini. Gracias, señor presidente. Bueno, como dijo la concejal, gratamente una plaza más para alumnos que tal vez no puedan ir a vivir a un departamento equipado como tienen algunos la fortuna. Cáritas, lo digo con conocimiento de causa, Cáritas tiene residencias muy bien equipadas para los alumnos. Los alumnos reciben control, eso no quiere decir de que sean
de presos de esas residencias, sino que se les brinda comodidades, controles, asistencia en el momento que necesiten y un control estricto del desempeño académico, como dijo la concejala. Así que por supuesto que vamos a votar positivo este proyecto. Gracias, concejal Serafini. Muy bien, entonces con las consideraciones de ambos bloques, vamos a llamar al despacho de comisión. Proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo autorizando suscribir un convenio para la reserva de lugares para 4 residentes en la residencia estudiantil de Cáritas de Diocesana de Villa María. Quienes estemos por la afirmativa, levantamos nuestra mano derecha. 9 votos afirmativos. Muy bien, vamos al punto número 4, proyectos ingresados. Ítem número 1. Proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal autorizando llamar a licitación pública para la ejecución de la limpieza del lago Dr. Loinas, barrio Villa del Panal. Señor presidente, le solicito tratamiento sobre tabla sobre el punto ingresado. Muy bien, habiendo la solicitud de un tratamiento sobre tabla, quienes estemos por la afirmativa, levantamos nuestra mano derecha. 9 votos afirmativos. Muy bien, le paso a la presidencia, concejal Cisneros. Gracias. Le cedo la palabra para que pueda despachar el siguiente proyecto. Dale, gracias. Permíteme un segundo. Bueno, después de un amplio debate, que bueno, es el trabajo que tenemos que hacer. Este es el lugar que naturalmente se deben debatir los proyectos y mejorar y tratar de que los 9 miembros, que en este caso seguramente vamos a votar positivamente, tratemos de mejorar un proyecto que vino del Ejecutivo, que vino de una manera, a mi entender, quizás desafortunada, que vino con una contestación directa y bueno, después de haber tenido una reunión del bloque oficialista con la señora Intendente, intentamos de que se modificara el proyecto y bueno, logramos que viniera de otra manera. Se trabajó en comisión, hubo aportes por parte del bloque de la oposición y esta mañana terminamos de redondear a los efectos de poder avanzar con esta obra tan importante debido a que las inclemencias del tiempo, hay anuncio de posibilidades de que tengamos incrementos de lluvia en los próximos tiempos. Así que hemos podido lograr acordar una ordenanza que le permita al Departamento Ejecutivo en el menor tiempo posible poner en condiciones el lago Loinas, que de todos los lagos es el que no se había hecho intervención hasta el momento, que es la limpieza. Ahí estamos con un problema que normalmente los lagos tienen cuando reciben agua de los distintos sectores de la ciudad, que da sedimento, y ahí hay un agregado que es el nacimiento de especies que han sido incorporadas, no sabemos por quién, pero los camalotes y otro tipo que naturalmente también vienen en esos espacios y es necesario que se aborde esa tarea. Así que bueno, logramos que venga un pliego de licitación como corresponde. Quiero agradecerles a todos el haber forzado de alguna manera, intentando de que saliéramos de la coyuntura y pudiéramos cumplimentar con lo que dicen las ordenanzas. Es un presupuesto importante de 474 millones de pesos, de los cuales tenemos el compromiso de que la provincia va a poner la mitad. Esperemos que eso se cumpla. No quiero hacer apreciaciones políticas al respecto, pero hemos tenido otros casos en lo pasado. Esperemos que sí.
Hemos modificado la forma de pago, se cambió de lo que vino originalmente, hay un 50% con la certificación de dicha cantidad de porcentaje para que se pague, y el saldo se va a dar en 3 pagos mensuales a partir del mes de octubre del 26. Bueno, después todas las otras cuestiones son de formas, de los pliegos que tienen este tipo de licitaciones, de los cuales ya son conocidas. También hemos modificado dentro de lo establecido por el plan de especificaciones técnicas el estimado del lugar donde se va a descargar el material que se extraiga de ese lugar, que sabemos que tiene que hacer con máquinas especiales. Le hemos puesto, que no venía en el pliego original, la distancia aproximada de 6 kilómetros para que aquellas empresas que vayan a presentarse sepan más o menos la cantidad de kilómetros que tienen. Imaginémonos que estamos hablando de un volumen de, no tengo el 14.000, creo que era 17.000, que creo que también en ese aspecto hubo un agregado solicitado por el concejal Latimori, de que ya que vamos a hacer esa intervención, que iba a ser por 1 metro, se extienda a 1,20 metros, que eso nos va a permitir tener un caudal mayor del lago, así que creo que están dadas las condiciones. Vamos a tratar de darle difusión desde el Consejo, seguramente el Ejecutivo también, así que si no me olvido de algunas otras cuestiones, creo que es importante que avancemos sobre esto y lo aprobemos en el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos por la predisposición, el tiempo, el trabajo, las discusiones que son buenas, hacen al crecimiento, hacen a la información, hacen a los pareceres y a las interpretaciones que a veces se hacen, pero bueno, es el trabajo del Consejo, así que es buena hora que eso hace. Así que bueno, el concejal Cisnero lo dejo a consideración del resto del Consejo. Gracias, concejal Barleta, concejal Latimori. Gracias, vicepresidenta Catalona. Me quedo con la vicepresidenta, Javier. Sí, obviamente. Obviamente. Bueno, vamos a expresar, o me voy a expresar respecto a este tema. La verdad que ha sido... Corre comentar. Sí, Corre comentar. Que ha sido bastante trajinado esta última semana, porque entró precisamente hace una semana y verdaderamente entró muy mal. Casi no diría que entró derrapando, creo que entró ya cruzado y casi que tumbado, ¿no? Porque ingresó como un pedido de contratación directa con una empresa local, con la empresa del hormigón de Rubén Villeno, pero ingresó con una nota, con un membrete, un sello abajo, ni siquiera con firma, y la verdad que no decía nada. Solamente decía, lo voy a leer para que conste un poquito en acta cómo arranca todo esto, ¿no? Dice, por medio de la presente, esta es la cotización que hace el hormigón. Por medio de la presente tenemos el agrado de hacerle llegar nuestro presupuesto por la ejecución de limpieza, no hablaba de excavación, hablaba de limpieza del lago Dr. Loinas, lago El Panal, ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Macopal, noreste. Es una de las partes más bajas de la misma, funcionando como pulmón aliviador. Es una descripción, ¿no? Pero lo más importante es esto, cuando describe el trabajo que va a hacer. Dice el mismo, o sea, el trabajo, comprende la profundización de toda el área mediante la extracción de vegetación, material sedimentado y suelo natural en una superficie aproximada de 14.750 metros. El material resultante será transportado, la municipalidad lo determina. Habla de limpieza solamente. En un momento hablaba en esta cotización de cuánto era el espesor que se pensaba limpiar y o excavar.
Al no decirlo, significa que, como se hablaba de limpieza, podían sacar una capita de 10 centímetros arriba de todo el lago y estaría cumplido el trabajo. Obviamente que esto no ayuda absolutamente, o no hubiera ayudado en nada a mejorar el tema de desagüe de todo el sector. Bueno, este trabajo, tal como ingresó, hubiera costado 432 millones de pesos. Es decir, sin excavar, sin mejorar la profundización del lago y sin beneficiar a los vecinos y menos a la ciudad. O sea, una erogación muy importante, estamos hablando de casi $300.000 para limpiar solamente el lago. Y dentro de unos meses, tal vez un poco más, a lo mejor un año y medio, seguramente esta vegetación podría haber vuelto a renacer y estaríamos en la misma condición. Obviamente pusimos el grito en el cielo, nosotros como minoría. El oficialismo también interpretó que esto no era viable, porque evidentemente era una inversión muy grande y realmente el beneficio era mínimo, exiguo. Y quiero resaltar la postura del oficialismo, porque la verdad que también se pusieron un poco, no de nuestro lado, del lado de la ciudad como corresponde, y sí que han tenido discusiones acaloradas, se han recibido algunos cachetazos o chirros metafóricamente hablando, no lo tomemos desde el punto de vista textual, pero evidentemente que todas estas discusiones generaron algunos cortocircuitos, bueno, nos supieron llevar adelante. Por nuestro lado fuimos a visitar el lago, se entendió la cuestión, yo les expliqué la cuestión técnica, que eso no beneficiaba en nada a los desagües, pero que sí, si esa obra de la limpieza superficial la transformábamos en una excavación, sí ahí podría venir una mejora. No inmediata, porque excavar el lago sin instalar alguna bomba que provoque el vaciamiento de la parte que está por debajo del vertedero o del desagote del lago, si no vaciamos esa parte entre lluvia y lluvia, no le estamos agregando capacidad al lago, porque esa parte o ese volumen va a seguir ocupado por agua. En la próxima lluvia, el volumen neto que tiene el lago va a ser el que tiene ahora. Entonces, pero esto consideramos de que es un primer paso para la obra definitiva, por lo menos yo lo veo así, creo que cualquier técnico lo vería de esa manera, para aumentar la capacidad de almacenamiento del lago y prácticamente duplicarla o un poquito más, ¿no? Entonces, de esa manera le estamos dando un poco más de tranquilidad a los vecinos el día que se instale una bomba que, reitero, permita vaciar el lago entre lluvia y lluvia. Es decir, al inicio de cada lluvia, el lago tendría un volumen de casi 2 veces o 2 veces y media el volumen de capacidad que tiene hoy en día. Bueno, eso ya es un gran avance, porque gastar 432 millones de pesos simplemente para limpiar el lago y que en pocos meses tengamos el mismo problema era ilógico del punto de vista que se mide. Valoro que los concejales del oficialismo lo entendieron así y trabajamos juntos, como este consejo ya lo ha hecho en muchas oportunidades. Bueno, ayer tuvimos una reunión con los vecinos, se les planteó esto, ellos creo que lo entendieron, fue muy amable la reunión, y al finalizar la reunión ingresó el borrador del proyecto ya de ordenanza, pero para llamar a licitación, que es lo que establece las ordenanzas municipales. Una obra de esta magnitud no se puede contratar en forma directa. Y ya vino con un pliego donde se determinan una serie de cosas. Entonces ya acá no es solamente la superficie de 14.750 metros que se va a limpiar, sin aclarar qué volumen de tierra se iba a sacar. Ahora ya se establece que va a tener un espesor de 1,20 metros, entonces multiplicando esos 14.750 metros cuadrados por 1,20 nos da los 17.000 y pico de metros cúbicos que se le va a agregar de capacidad de este lago. Entonces esto va a provocar más del doble de capacidad. Y para los vecinos eso tiene que ser una gran ayuda y una gran tranquilidad. Reitero nuevamente, esto va a funcionar bien el día que se instale allí una bomba fija, que solamente va a funcionar entre lluvia y lluvia, hasta vaciar el agua y ahí se para. Este es el trabajo completo. Por suerte el costo de la bomba es muy inferior a lo que se va a invertir ahora en la excavación. Yo igual el presupuesto que está estipulado yo lo hubiera puesto un poco más bajo. Creo que se puede hacer por menos dinero. Me genera alguna duda el periodo en que va a tener que trabajar la empresa, que es de ahora en adelante, con probablemente muchas lluvias en un terreno que está por debajo del nivel
Entonces, ante una lluvia se va a inundar, va a tener que desagotar. Obviamente eso va a hacer que tengan bastantes inconvenientes si es que se da la situación que se prevé, una situación niño. Ahora, si nos toca un año seco, bueno, empezaba a trabajar mejor. Que sería bueno desde el punto de vista de los desagües, ¿no? Pero bueno, por eso no hice demasiado hincapié en el monto del presupuesto, porque es muy difícil de evaluar ante esta situación de la cercanía del periodo de lluvia. Esto hubiera correspondido que se licitara en marzo, se resolviera entre abril y mayo y los trabajos se hicieran entre junio y julio. El periodo seco es como se excavan todos los lagos. Lamentablemente acá, bueno, se durmieron, digamos así, entre comillas, los funcionarios encargados del área o del tema. Bueno, ahora nos agarró la curva. Nosotros no podemos ser insensibles al pedido de los vecinos y también ante la propuesta del Ejecutivo, que por eso ha sido elegido por todos los vecinos y evidentemente tiene las facultades para proponernos esta obra que es beneficiosa para la ciudad, o por lo menos para ese sector. Nosotros nunca nos hemos opuesto a ninguna obra pública, sí nos opusimos rotundamente a la forma en que ingresó esto. Y creo que fui claro al inicio de mi alocución, porque ingresó con un presupuesto que no detallaba nada, ni siquiera firmado para una obra, para respaldar la contratación directa de una obra de 432 millones de pesos. Realmente una, no irregularidad, improlijidad, llamémosle así, total. Pero bueno, por suerte con esta ordenanza se va a aclarar, o se subsana. Lo que sí quiero que quede muy claro, por si queda alguna duda, el periodo de publicación, ya el presidente habló de la forma de pago, creo que fue claro, ¿no es cierto? Solamente se va a pagar el 50% cuando se haga el 50% de la obra, no va a haber ni anticipo ni certificaciones anteriores, y luego en respuesta. Y también, un poco ameritado por el tiempo, el apuro que hay para hacer esta obra ante la proximidad seguramente de la temporada de lluvias, es que se va a publicar solamente 3 días y se va a abrir el pliego al 7º día después de la última publicación, no del inicio de la publicación, sino de la última publicación. Es decir, va a haber un periodo desde que se empiece a publicar hasta que se abran los pliegos de 10 días, para dar un poco de plazo a alguna empresa que no sea Quema Cocuare que se quiera presentar, que es lo saludable, y yo abogo para que todos nos preocupemos de enviar invitaciones a alguna empresa que conozcamos para tratar de conseguir algún mejor presupuesto que va a beneficiar obviamente a la ciudad. Porque obviamente que el dinero no sobra en las arcas municipales, entonces tenemos que cuidarlo. Y por último, ya para cerrar, así se ponen todos contentos, quiero aclarar que se lo dije hoy a la intendenta y lo dije en reuniones de comisión, el mismo problema que tiene el lago Bianchi, lo tiene el lago Loinas, lo tiene el lago Bianchi. Porque ante esta proximidad de lluvias también se va a acumular agua. Hay viviendas, hay mucha cantidad de viviendas muy cerca del lago Bianchi y se están haciendo obras que, si bien mejoran algunos sectores, como calle Quintana, como algún otro sector de ahí del barrio, eso también provoca que el agua llegue más rápido a las zonas bajas y levante más rápido el nivel del lago Bianchi. Obviamente eso termina perjudicando a los vecinos que están cerca. Por eso hago este llamado o esta consideración, pensando que el próximo paso, que seguramente le tocarán a las autoridades que asuman en diciembre de este año, el próximo paso es hacer un trabajo parecido a lo que se va a hacer en el lago Loinas, en el lago Bianchi. Profundizar y colocar seguramente alguna bomba que nos permita vaciar entre lluvia y lluvia. De lo contrario, la otra solución es extendernos, conseguir más hectáreas de campo para agrandar el lago, para dar más capacidad de almacenamiento de agua en el momento de la lluvia. Esa agua después se termina yendo horas después de terminar la lluvia. Pero es un trabajo que hay que hacer para almacenar el agua en el pico de la lluvia, porque ahí es cuando termina entrando la lluvia. Después se termina yendo. Pero a nadie le gusta que entre, que sea un minuto agua a su propia vivienda, porque el daño que hace el agua es tremendo. Y después demora meses en irse esa humedad y a veces provoca deterioros que son insalvables, ya sea en muebles, en electrodomésticos. Entonces, hago esa aclaración porque el mismo trabajo del lago Loinas
yo lo estoy proponiendo para el 2015. Gracias, presidente. Gracias, concejal Limoni. Concejal Orleta. Sí, quiero hacer algunas aclaraciones a los efectos de que quede también registrado, de que a veces hay circunstancias políticas que hacen que las cosas puedan suceder o no suceder. Y fue muy clara la señora Intendente en la reunión de comisión de hoy, incluso en la reunión que tuvo con el bloque nuestro, que la ciudad de Marcos Juárez no ha recibido en casi lo que va de esta gestión, a pesar de las solicitudes que hemos tenido, ninguna ATP, cosa que otras ciudades vecinas como Roca, por ejemplo, ha recibido ATP de 200 millones de pesos para hacer obras. Nosotros no lo hemos recibido. Incluso nos consta del trabajo que en su momento se hizo, pudimos tener las explicaciones de los técnicos del trabajo que tenemos que hacer justamente en ese sector del lago Bianchi, donde se produce el tapón, digamos, donde está el famoso sorbete que, como dice el concejal Limoni, no deja que el agua corra. Y bueno, en este momento hay un compromiso de que la provincia vaya a poner la mitad del dinero del costo de esta obra, que yo espero que venga. Y permítame que tenga la duda, porque también nos iban a entregar los 5.100 millones de pesos en noviembre del 2024 para hacer el centro universitario, y estamos todavía peleando para que nos envíen lo que falta, que son muchos millones de pesos, para poder terminar la obra. Mandaron 200 después de los 1.000 cuando vino el gobernador, después mandaron 200 y no mandaron más, o sea que no se va a llegar a fin de año con la obra terminada. Por lo tanto, entiendo que las dificultades económicas harán que las promesas a veces no se cumplan. Pero Marcos Juárez creo que se merecía haber tenido una mayor por parte del gobierno que se le dé para poder hacer estas obras que son costosísimas. Incluso, acordémonos en el trabajo que hicimos cuando vinieron los técnicos, que en el sector del lago Bianchi, ya que estamos hablando de drenaje, hay que hacer 2 lagunas, hay que hacer un canal que amplíe la salida del lago, no solo que hay que limpiarlo el lago Bianchi, sino que hay que hacer un canal a cielo abierto que va al costado del campo de Sachía para poder salir al lago noroeste, que hoy tiene duplicado su salida hacia afuera. Y son obras que tienen su costo. Y bueno, ya que estamos en el tema, lo voy a decir porque es momento y porque corresponde. ¿Saben lo que me llama la atención? Que no escucho a ningún candidato que hable del tema. No importa quién. No escucho a los candidatos hablar de la problemática hídrica de los... Bueno, yo no lo he visto, pero... yo creo que hay que profundizarlo, hay que hablarlo, hay que hacer hincapié en la necesidad de que estas obras se realicen, pero no solo decirlo, porque si no vamos a llegar al mismo punto, de después de dónde sacamos el dinero, porque sabemos que la municipalidad no puede encarar estas obras. No voy a hablar del gobierno nacional porque ya lo he dicho, el gobierno nacional está ausente de cualquier obra pública, y así que en el único lugar que podemos golpear la puerta es en la provincia, porque hasta ahora el gobierno de la nación pareciera que gobernara solo para tener la macroeconomía en orden. Del resto, por el momento no se han visto resultados. De cualquier manera,
Me parece que esto es un paso importante que deja tranquilos a los vecinos, y a veces no es que no se quieren hacer, a veces es que no tienen los dineros para poder hacerlo. Esto es lo que quiero dejar en claro, pero bueno, esto es un paso importante para el desarrollo de los desagües generales de la ciudad. Gracias, concejal y presidente, por la palabra. Gracias, concejal Barleta. Algo que quiero aclarar y ya después de devolver la presidencia es que realmente me parece valorable la forma en la que trabajamos. Siento que dentro del Consejo muchas veces es subestimado la función pública y el trabajo que se hace desde acá. Y quiero agradecer y también valorar el trabajo que se hizo, porque independientemente de apreciaciones y valoraciones que se puedan llegar a hacer o a interpretar, entiendo que el primer proyecto que había ingresado merecía una modificación y debía ser por licitación, porque así se lo debemos a los vecinos, ¿sí? Y lo logramos, se pudo hablar con el Ejecutivo, se pudo negociar, se pudo acordar, tanto como minoría como mayoría. El contralor que se realiza desde acá es sumamente importante que lo logramos, ¿sí? Y eso es tarea nuestra también, y quiero que sea tenido en cuenta, sobre todo por el escenario económico y también por las cuestiones políticas que se vienen involucrando a la hora de tener que levantar la mano aquí dentro. Por otro lado, el tema del pliego técnico que se había remitido en el primer proyecto no había sido enviado junto con la contratación directa, por eso no tuvimos asesoramiento, solamente se había enviado el presupuesto del hormigón. Después, posteriormente, nos remitieron el pliego técnico. No tiene importancia, simplemente quiero decir que sí está. Y bueno, creo que le tenemos que dar máxima difusión desde este lado, que tenemos que instar que empresas se involucren y participen de la licitación. Bueno, muchas gracias. Pido un aplauso para Después nos va a decir que nos hacemos, después van a decir que nos hacemos autobombo. Bueno, total, siempre somos criticados. No hay problema, estamos para eso. Bueno, entonces, con las consideraciones de ambos bloques, vamos a llamar entonces a votación el proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo, autorizando llamar a licitación pública para la ejecución de la limpieza del lago Dr. Lóninas del barrio Villa del Panal. Aquellos concejales que estemos por la afirmativa, levantamos nuestra mano derecha. 9 votos afirmativos. Muy bien, muchas gracias a todos por la predisposición. No sé si hay algún tema más que se agrega, si no, siendo las 13:21, damos por finalizada la sesión ordinaria del día 6 de agosto del 2026. Director de prensa, no se retire del recinto. Gracias a todos. Ya que